provisión del Señor, hoy vamos a Génesis y al capítulo 22 de Génesis. Génesis 22. Génesis capítulo 22, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 19, y van a ser esos los versos que nos van a ocupar hoy, pero hoy sí vamos a leer todo el pasaje que nos va a ocupar. Y quiera el Señor, que pueda ser, como bien ya les pedía, que oraran por mí, que yo pueda ser un buen predicador de esta porción de la Escritura tan gloriosa. Dice así la palabra inspirada de Dios, escrita por Moisés, pero inspirada por el Espíritu Santo. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: ven aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos
y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Padre, gracias nuevamente por esta porción gloriosa de tu palabra. Gracias por porciones como estas, que nos enamoran de tu palabra, que nos muestran tan claramente el Evangelio, que nos muestran tan poderosamente al Dios que tenemos, la salvación tan grande que tenemos en tu propio Hijo, Señor. Gracias, gracias. Te ruego, Dios del cielo, que nos hables hoy, que nos ministres hoy por este poderoso pasaje, que yo no sea un obstáculo, Señor, que pueda yo ser un canal, que pueda, Señor, yo ser un instrumento que haga que esta porción de tu palabra fluya gloriosamente, iluminada, Señor, por la luz de tu Espíritu, Señor, a cada uno de tus hijos. Pero también, Dios del cielo, concédeme llegar a todos los corazones que están aquí, Señor. Obra en todos los corazones aquí, hasta incluso de los niños, que puedan entender todos, que podamos entender todos este pasaje, a la luz de toda tu palabra, que yo pueda ser usado por ti en esta mañana, te lo imploro en Cristo Jesús. Amén. Yo he decidido titularle a esta porción gloriosa de las Escrituras: Abraham probado versus Jehová Jireh revelado. Un título un poquito largo. Miren cómo se titula nuestra predicación de hoy. Abraham probado versus Jehová Jireh revelado. Ahora usted dirá, bueno, es que hay palabras que yo no entiendo, así que no entiendo el título. El asunto es que esta porción gloriosa de las Escrituras nos habla de la prueba de Abraham, porque en esa prueba de Abraham Dios es revelado como el Dios que provee. Jehová Jireh es lo que, como se le llamó a aquel lugar. Cuando usted lee esta porción de las Escrituras, esa frase que usa las Escrituras para hablar del lugar, como Abraham le llamó a ese lugar, es Jehová proveerá en español, pero es YHWH, Jireh en hebreo, o el Señor proveerá, o Jehová Jireh, o el Señor proveerá, así se le llamó. Y el asunto es que en la prueba de Abraham, el Dios que provee es revelado. Por eso mi decisión de titularle Abraham probado versus Jehová Jireh revelado. Y el asunto es que en toda prueba de un creyente, Dios es más revelado para él. Y por eso, si hacemos demasiado énfasis en la prueba de Abraham, no vamos a ver lo más glorioso de la prueba, que es la revelación de Dios para sus hijos en medio de las pruebas. Así que tenemos que ver ambas cosas: la prueba del Hijo, pero lo que Dios logra con esas pruebas cuando nos prueba. Qué glorioso este pasaje, hermanos. Tengo temor. ¿Usted sabe a qué tengo temor? Tengo temor de exponer en este pasaje y dejar de decir tantas cosas. Mientras yo la leía y yo recuerdo bien lo que he preparado para servirles en la mesa, yo digo, ¿por qué no hablé nada de esto? Y no hablé nada de esto, y no tengo ninguna nota de esto, y hay tanto aquí. Yo creo que voy a predicar en vez de un domingo, 2, 3, 4, 5 domingos del mismo pasaje. Porque hay sazón aquí, hay comida para servir aquí, hay evangelio a pulso aquí. Es de los pasajes que podemos leernos y cerrar la Escritura y hermanos estamos despedidos, pero también es de los pasajes que tenemos que hablar mucho para reafirmarlo, confirmarlo en nuestra mente y en nuestro corazón y digerirlo bien para que sea bien aprovechado por nuestras almas. Yo les voy a pedir que nos aventuremos ya, sin más preámbulo, primero al Abraham probado. Vamos
Vamos a ver la prueba de Abraham en primer lugar y vamos a comenzar con el tiempo de la prueba. Así comienza nuestro pasaje. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Ese es el tiempo en que fue robado Abraham. Después de estas cosas. ¿Qué había pasado? Lo más esperado había llegado. El hijo de la promesa había llegado, había nacido. Pero no solo había nacido, había sido destetado. ¿Usted recuerda? Había sido destetado, un banquete. Ya salió, decimos nosotros, de los animalitos, y a veces lo decimos hasta de los niños, de la morriña. Salió del tiempo peligroso. Salió del tiempo ese que los niños se enferman, lo absorben todo y se enferman de todas las maneras. Y es peligroso que se enfermen por su fragilidad, porque todavía su sistema inmune no está completado. Pero se hace un gran banquete y el mismo día del gran banquete nosotros ya vimos que Abraham fue probado en el sentido de lo más profundo que uno tiene como amor de sus hijos. Y tuvo que despojarse de su hijo Ismael. Y lo enfrentó, y cuando recibió la palabra de Dios, Abraham una vez más pasa la prueba. Ya vimos, dejamos de ver ya el Abraham que suspendía todas las pruebas. Después de 25 años, bueno, gracias al Señor, después de 25 años, Abraham comienza a probar pruebas. Y este fue un examen final. Este fue un examen por encima de todos. En este tiempo, después que ya Isaac había salido del destete, incluso nosotros si leemos el verso anterior, porque fue después de estas cosas, si leemos el verso anterior, y recuerden que los capítulos, hermanos, y versículos en la Biblia son algo que se incluyó después. Aquí tenemos toda una historia continuada, que debemos separar porque el hecho de que, aunque sea continuada, no quiere decir que una cosa pasó hoy y el otro día pasó otra cosa. No, ustedes van a ver cuánto tiempo pasó entre un suceso y otro, que fue realmente mucho tiempo. Pero si usted se fija, el verso anterior, el último verso del capítulo 21 dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y créeme que cuando la Biblia dice muchos días, son muchos días. Muchos días. Créeme que no son 20 días, ni 60, ni 365. Puede ser muchísimo más. Y si el destete de Isaac, que fue cuando ocurrió ese banquete, fue a los 3 años de Isaac, y pasaron muchos días, todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que ya Isaac en este tiempo tenía más de 20 años. Yo no voy a decir cuánto tenía, porque ya eso sería especular. Pero todos los comentaristas bíblicos, todos coinciden en que tenía más de 20 años. ¿Y por qué? ¿De dónde sacan eso los comentaristas bíblicos? Esa gente que el pastor nos impone aquí como autoridad, los comentaristas bíblicos. Bueno, déjenme decirles que los comentaristas bíblicos son comentaristas bíblicos porque estudian la Biblia para sacar conclusiones. Estudian la Biblia. Como por ejemplo, si usted sigue leyendo en la misma historia, usted va a ver muchas evidencias de que Isaac no era un niño, tampoco era un muchacho, era un hombre fuerte ya. Porque la leña del holocausto iba arriba de un asno por 80 kilómetros desde Berseba hasta el monte Moriah. Pero cuando llegaron al monte y había que subir, se dejó el asno abajo y se puso toda la leña encima de Isaac. Y Abraham ya tenía 100 y tal es así que él no llevó la leña. La leña la llevó el hombre más fuerte de esta historia. Ese era Isaac, mayor de 20 años. Así que pasó mucho tiempo. Este es el tiempo de la prueba. Pero ese tiempo de la prueba nos habla un poco más de muchas otras cosas, porque ya cuánto tiempo hacía que Ismael no estaba en casa. Todo el amor de Abraham y de Sara, ¿en quién estaban depositados? En el hijo único, así como le dice Dios a Abraham: dame a Isaac, a tu único hijo, a quien amas. Hermanos, tú y yo sabemos, si hemos tenido el privilegio de tener hijos,
Si hemos tenido el privilegio de tener hijos, ¿cómo se ama a un niño? ¿Cómo se ama a un niño que viste nacer, crecer, cambiar, hablar sus primeras palabras, dar sus primeros pasos, comenzar a tener y a formar su mente? ¿Cómo se ama a un hijo? Y que luego Dios nos diga, dámelo. No solo dámelo, vamos a hablar de eso, pero adelante. Porque aquí es donde comenzamos a hablar de la naturaleza de la prueba. La prueba fue en este tiempo, ya cuando había un cariño con este joven, ya era un joven, ya no era un niño, ya había salido del destete, ya había crecido, ya se había formado quizás hasta su carácter. Creo que estamos delante de un joven que tenía formado su carácter, porque creo con todo mi corazón que aquí no se habla solamente de la prueba de Abraham, aquí se está hablando de la prueba de Isaac también. Porque este hombre de 20 años mínimo fue con su padre todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo con su padre. Cargó la leña sin problema alguno. Y si seguimos hablando, vamos a hablar muchísimo más. No quiero adelantarme, porque ya les digo, esto es un tesoro que tenemos que saborear, pero tenemos que ir tomándolo poco a poco para no tomar una indigestión. Vamos a ir poco a poco. Hay un manjar en la mesa, tenemos que comerlo poquito a poco, ¿verdad? Pero vamos a tomarnos el tiempo para desmenuzarlo. Noten esto, antes de adentrarnos en la naturaleza de la prueba, tenemos que hacer una aclaración de la realidad espiritual y la utilidad de las pruebas. Porque aquí no vamos a entrar en una prueba tan terrible, tan terrible. Si ese le puede llamar terrible a la prueba, si ese es el mejor adjetivo para definir una prueba. Tan difícil, vamos a decirlo. Pero si nosotros nos concentramos siempre el objetivo, siempre lo que se persigue con las pruebas, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Bueno, cuando Satanás es quien nos tienta o nos prueba, es para sacar lo peor de nosotros. Pero cuando es Dios quien nos prueba, es para quitar lo peor de nosotros y dejarnos con lo mejor. Hermanos, dice las Escrituras inspiradas en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Eso, yo digo, Santiago, eso se dice fácil. Pero ¿cómo me dijo eso? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia en su obra completa, o sea, diversas pruebas para que venga una obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué cosa más grande? Mi esposa lleva más de 10 años luchando con una enfermedad. Ella debe estar en sumo gozo cuando pasa por diversas pruebas, porque lo que quiere Dios es hacerla perfecta y cabal sin que os falte cosa alguna. Pero por ahí hay personas que creen que ella estaba bajo una maldición porque no vemos. De absurdo. ¿Conocerán las Escrituras? Primera de Pedro nos prueba que no es solo una tesis del apóstol Santiago, sino que Pedro coincide, pues dice, en lo cual vosotros alegráis, primera de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros alegráis, aunque en la salvación, cuando estemos en el cielo nos alegramos, ¿verdad? Sí, la salvación plena, sí, por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Ninguna prueba es motivo de gozo al momento. Si es necesario tener que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Bueno, si Dios nos deja ahí con la fe que nosotros creímos, el Señor Jesucristo decía que creímos, nosotros vamos a tener una fe tan variante, tan débil, tan frágil, que no va a recibir alabanza de nadie. Pero Dios no nos quiere solo así, no solo nos quiere solo con esa fe, quiere que nuestra fe crezca, sea fortalecida, sea embellecida. Es más preciosa que el oro y va a ser alabada. Venid, benditos de mi Padre, al tengo preparado para vosotros. Ustedes que han sido probados, su fe es hermosa, venid, benditos. El apóstol en el capítulo 4, mismo Pedro, dice en el capítulo 4 la misma carta, en el verso 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan de eso, es normal. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y ahora mismo lo dice, sino gozaos. Gozaos. Amor, no hay ni arroz, ni frijoles, ni aceite. ¿Qué vamos a hacer? Gozarnos. Sí, porque después gozarnos sale a buscarse. Gozarnos por cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Te gozas en los padecimientos, el día que venga vas a gozarte doblemente. Señor, qué bueno que estás aquí. Se acabaron las pruebas, se acabaron las aflicciones, se acabó mi lucha contra el pecado, se acabó. Estoy contigo para siempre. Ahora sí, ya que dimos esta introducción necesaria, ahora podemos hablar de esta prueba, de la naturaleza de esta prueba, porque esta prueba está fuerte. Está fuerte. Yo sé que hay algunas madres que piensan que esa prueba debe ayudar a las madres. Esta prueba se le hizo a Abraham, porque Sara no podía jugar. Así que, miren, descanse. De hecho, aquí no se habla de Sara. Se acabó Sara. Sara, en el capítulo anterior, personaje importante. En el capítulo que le sigue, personaje importante. Aquí ni se menciona. Abraham ni le contó nada a Sara. Tranquilo, Sara. Abraham sabía muy bien qué cosa es una madre. Y Sara no supo nada de esto, como leyó, no sé que yo creo que no lo leyó nunca. Se lo dijeron de arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, Sara no está aquí. Hermana Sara no está aquí. Es Abraham. Pero créanme, madres, que nosotros los padres también amamos a nuestros hijos. Créanos. Yo sé que no nos creen, que se lo diga. Yo sé que es distinto, pero los amamos también. Mi esposa a veces me dice, tú estás orando por nuestro hijo. No, ni lo dice así, dice, tú estás orando por tu hijo. Que mi amor, claro, que no deje un día de orar por mí. Claro, lo hago. Pero no se lo cree, parece que como que no se lo cree, ¿no? Miren la naturaleza, observemos juntos la naturaleza de esta prueba. Le dijo Dios, toma a tu hijo único y amado y ofrece. ¿Quiere ir conmigo el texto? Verso 2, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, a ver, podemos predicar solo este verso. Ya, 45 minutos para este verso. Porque aquí hay que detenerse. De hecho, si fuera yo al que le dijeran esto, Dios, yo no entendí. ¿Cómo es? No entiendo bien. A ver, que yo haga un sacrificio humano, igual que los cananeos. A ver,
Me pide que le ofrezcan sacrificios así como yo he ofrecido sacrificios a ti de animales, Dios. Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que tome a mi hijo amado, el de la promesa, el que tú me prometiste, y lo mate ahora. Ese que esperamos tanto y que Sara dio a luz con 90 años, a ese lo mato ahora. Pero ahora que no tiene, no está acabado de nacer, ahora que ya es un hombre, que yo lo degolle como degollo los animales y lo ponga delante de arriba de leñas encendida con fuego y que lo vea consumirse ahí como un holocausto a ti, que yo haga todas esas cosas, Dios. Eso fue lo que dijiste. Sí. Eso fue lo que Dios pidió. Ese fue el tamaño de la prueba. Pero no, toma a tu hijo. Yo creo que hubiera sido mucho menos difícil la prueba si Dios le hubiera dicho: dile a un siervo tuyo que lleve a tu hijo y le ofrezca el sacrificio, pero déjalo que se lo lleve y le ofrezca el sacrificio. Porque ahora lo que Dios está pidiendo es que Él mismo sea el sacerdote, el verdugo de su hijo, que Él mismo degolle a su hijo, que Él mismo lo ponga sobre la leña, que Él mismo lo vea consumirse con el fuego, que Él lo haga. Hermanos, estamos viendo aquí una prueba terrible, terrible. No cuando el niño acababa de nacer, sino mucho después. Cuando ya lo había amado. ¿Ustedes recuerdan cuánto amaba a Ismael? Ismael solo tenía 14 años. Pero este niño era mucho mayor. Estaba todavía, era el hijo que Dios le prometió y el hijo de su esposa. Lo amaba mucho. Ese fue el momento. Así la naturaleza de esta prueba. Ahora, todavía se hace más terrible la prueba. Porque miren cómo es la historia. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, le están diciendo, en tiempos donde no hay ni motor, ni bicicleta, ni riquimbili, ni nada de esto, ni carreteras como las de hoy, que debería trasladarse 80 kilómetros, como de aquí a Matanza, caminando, por caminos menos transitables que los de hoy, caminando, con leña. Porque no se iba a poner a buscar la leña allá, vete con la leña, así como tú acostumbras a hacer el holocausto. ¿Cuánto demora una persona caminando de aquí a Matanza? ¿Usted sabe? Bueno, déjeme decirle que la Biblia lo dice. ¿Cuánto demoró? 3 días de camino. Dice el versículo 3, y Abraham se levantó de mañana, y dice que cuando llevaba 3 días caminando, alzó su mirada y vio el monte. 3 días de camino. Hermanos, esta prueba es más terrible porque demoró 3 días la angustia. 3 días de angustia pensando que su hijo, él mismo lo iba a degollar y lo iba a ver consumirse por el fuego después de degollado encima de un altar. 3 días pensando en la muerte de su hijo. Vamos a ver que fueron 3 días que Abraham tenía a su hijo. Vamos a verlo posteriormente, pero ya se lo adelanto. Como muerto. Como muerto. Él iba, su hijo iba al lado de él, iban 2 siervos más, pero para él, su hijo ya estaba muerto. Porque para Abraham, vamos a ver también que era un hecho que él había que hacer. Después de caminar 3 largos días, no fue ni tan siquiera de inmediato. Mira, toma a Isaac, tu hijo, ahora mismo y ofrece tu sacrificio. Ya, vamos a hacer esto pronto.
Y ya, y después vamos al Señor, ayúdame, pero vamos a hacerlo ya. No, 3 días caminando, con su hijo al lado, caminando, al lado suyo. ¿Sabe Dios cuántas veces jugó con su padre, habló con su padre, se trepó encima de su padre, o hizo cargar a su padre en el camino? Su padre no quería hablar. 3 días que para 2 siervos e Isaac eran una caminata a un lugar quizás que hacía tiempo no veían o que no conocían, un camino muy placentero, pero el camino más angustioso, 80 kilómetros caminando con pura angustia para este hombre. Pura angustia. Pero, la prueba se hace más y más difícil. La agravante de la prueba se hace cuando llegan a la punta de un monte. Para Adán quedaba claro que el monte al que debían subir ya estaba delante de su vista. Le dice a los siervos: quédense aquí, que ahora vamos a subir el muchacho y yo, vamos a adorar y luego regresaremos a nosotros. Y cuando sube el monte arriba, Isaac con toda la leña encima, él con el fuego y el cuchillo, e Isaac le pregunta, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: ven aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Usted se imagina? Cuando estoy hablando con las madres están ahí que quieren llorar. Ustedes no se imaginan nada más. Ustedes no hacen nada. Ustedes se hubieran tirado en el camino. No hubieran llegado al monte jamás. Jamás hubieran llegado al monte. Pero ahí está Abraham. No sé de dónde sacó fuerzas, pero pudo contestar esa pregunta. O yo sí sé de dónde sacó fuerzas. Y esas fuerzas que vienen de la fe hizo que pudiera contestar de manera gloriosa. Decir: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dice, y por eso les decía ahorita, Isaac adoró junto con Abraham. Dice: e iban juntos. E iban juntos. ¿Cuánto hay aquí todavía que yo no les he querido comentar? Y estoy reservándome para seguirles comentando en lo adelante, pero para allá iban. Miren, hasta ahora solo miremos la naturaleza de la prueba. Ahora, además de todo lo sentimental, lo familiar, además de todo lo que implicaba esta prueba, porque se le estaba pidiendo dar a su propio hijo, yo quiero que ustedes piensen un poquitico ahora más en lo difícil de la prueba en el área espiritual. O sea, ¿por qué? Porque esta prueba era difícil también por el hecho de que si este hijo realmente moría allí, toda la promesa que Dios había hecho de salvación para el hombre también moría allí. Hermanos, en Isaac le iba a ser dada descendencia. De Isaac iba a ser el mayor de los hijos de Abraham, Jesucristo. De Isaac iba a salir, prometido por Dios, la simiente del que iba a ser para bendición a todas las naciones. Solo en Isaac iban a ser el Salvador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. No hay salvación si Isaac muere, o Dios tendrá que hacer todo de nuevo. ¿Usted se da cuenta del tamaño de la prueba? Abraham va obedeciendo a Dios, pero diciendo: no, Dios, yo voy a obedecerte, pero si realmente tú matas a mi hijo, se acabó mi esperanza
para salvación de parte tuya. O sea, ya no es que no vas a salvar ya a los hombres. Es que no hay salvación para mí ni para todas las naciones de la tierra, como han prometido que en mi simiente iban a ser metidas todas las naciones de la tierra. De mí iba a salir el Salvador para todas las naciones de la tierra. Ya no hay esperanza para el hombre. ¿Usted se da cuenta del tamaño de la angustia? Es como para explotar así. Ahora, lo que hace todo este pasaje también extraordinario, hermanos, no es la dimensión, el tamaño, la profundidad y lo difícil de la prueba, sino la respuesta de esa prueba. Hermanos, 100 con asterisco habrán en este charco. 100 con asterisco, por eso categóricamente la Escritura le llama el Padre de la fe. El Padre de la fe. Hermanos, le llama el Padre de la fe. Nosotros no podemos olvidarnos jamás de todo el consejo de Dios para entender esto. Si Abraham tenía esta fe fue porque Dios se la dio. Porque Dios la cultivó. Lo puso a prueba tantas veces y logró hacer esto de un hombre con pecado, con naturaleza semejante a la nuestra. Logró hacer esto. Yo quiero que usted y yo miremos a cómo Dios hace esto con uno de sus hijos. Y hoy, leyendo Isaías, podemos ver que el Hijo del Hombre está viendo esto también, está maravillándose, y ahí entendemos al profeta Isaías como dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y se gozará, porque esto es logrado por la obra de Cristo. Dios hace eso con uno de sus hijos, Dios puede hacer eso con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Porque si hoy estás desaprobando todas las pruebas, Dios puede llevarte a ser como nuestro Padre ahora. Un día aprobarlas. Con 100. 100 con asterisco. Hermanos, Dios le aparece a Abraham y Abraham le dice tal cosa como que sacrifique en holocausto a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? ¿No te veo lo que hizo Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. A mí hay que levantarme con grúa de la cama si me pides. Con grúa. Poniendo el pie arriba anda. No me levanto de la cama jamás. Jamás me levanto. Muy de mañana se levantó de la cama. Dice más el texto. Enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. No sabemos por qué. Quizás para ayudarlo en caso de que tuviera un poquito de rebeldía con su hijo. No sé. Y a Isaac su hijo. Yo sí sé por qué lo sé. Solo estoy poniendo un poquito de duda a ustedes. Pero vamos a hablar de los siervos después. Y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. ¿Cómo pudo hacerlo? Y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Ese día siguiente, muy temprano en la mañana, obedeció. Y caminó hasta allá. Y solo demoró 3 días para llegar allá. Al tercer día el sol abrió sus ojos y vio el lugar. Allí estaba Abraham, caminando. No se tiró de rodillas en ningún lugar del camino. Dijo que va, no camino ni un paso más. Allí llegó Abraham. Obedeció. Hermano, con prontitud. Así. Ya. Hay que obedecer a Dios. Ya. Lo hizo. Así. Señor, ¿cuándo lograremos hacerlo así? ¿Cuántas cosas nos pide que siempre dejamos para mañana? Pero Abraham lo logró. Dios lo logró en Abraham. Hay esperanza para nosotros. Pero lo hizo no solo con prontitud, lo hizo con fe. Con fe. ¿Con fe en qué? Sí, la fe fue lo que lo auxilió todo el tiempo. La confianza en que el Dios que promete es fiel, lo hizo permanecer en pie todo el tiempo. La confianza que el que habla es veraz.
lo hizo confiar todo el tiempo y andar. Y podemos ver esto con la luz que nos da la palabra en otros lugares. Y ahora podemos entender un poquito de dónde sacó fuerzas Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, usted lo tiene que ver conmigo, obligado, o copiar y escuchar bien. Hebreos 11, 17, mire lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, en este momento, ¿verdad? Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahora, escuche bien, lo ofreció. Sí, para Abraham, en su corazón, él mató a Isaac y lo ofreció en sacrificio. Y la Biblia lo dice, ofreció a Isaac. Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas en Isaac, ofrecía su unigénito, el mismo de las promesas, pero lo hizo por la fe. ¿Pero cómo por la fe? Sigue diciendo el texto. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada la descendencia, pensando, y escuchen bien ahora, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ajá, ya entiendo. Ya entiendo. Gracias, Señor, por esta luz. El autor de Hebreos nos explica, inspirado por el Espíritu Santo, qué era lo que estaba pensando Abraham cuando iba por el camino. Señor, este está entregado. Tú eres poderoso para levantarlo de los muertos. Yo lo mataré, tú lo resucitarás, porque tú me prometiste descendencia en Isaac y tú eres fiel. Señor, tú prometiste que en Isaac me sería la descendencia y que iba a ser como las estrellas del cielo, y yo creo en tu palabra. Y si ahora tú me dices que lo mates, es porque tú lo vas a resucitar. Por la fe. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac, creyendo, pensando que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos. Ahora mire lo que dice. ¿Cómo termina este texto diciendo? Termina diciendo, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. De entre los muertos. ¿Usted sabe por qué? En sentido figurado lo recibió de entre los muertos. Porque para él estaba bien. 3 días de camino creyendo, mi hijo está muerto. Para mí, ya lo que sí es sacrificio y holocausto, Dios lo va a resucitar de los muertos. Pero hermanos, no le puedo ocultar más, no le puedo ocultar más. No se lo puedo ocultar más. Por favor, es que no se lo puedo ocultar porque ya usted lo sabe. Todo esto no trata de Abraham y de Isaac. Como bendito Dios, todo esto no trata de Abraham y de Isaac. Trata de lo que Dios nos quiere mostrar. De un padre que ama a su hijo y que lo entregó 3 días en la muerte al autor de la vida. Disculpe, no pude aguantarlo más. Tuve que decirles, en mi orden de predicación debía seguir esperando, pero no puedo esperar más, porque esto es glorioso, no lo puedo dejar solo para mí. Tengo que compartirlo con ustedes. Esta historia trata de un padre que dio a su hijo que todo aquel que me crea no se bien, tenga vida eterna. Lo dio. Abraham no tuvo que darlo, pero Dios sí lo dio. Dios está hablando por medio, Dios está revelando por medio de esta historia, todavía más está revelándose por medio de esta historia. 3 días en sentido figurado lo recibió de entre los muertos. Cuánta coincidencia bíblica para hablarnos, para dejarnos destellos de luces, ya desde el tiempo de Abraham, de lo que iba a pasar con el Hijo del Hombre. Pero miremos por un momento, antes de adentrarnos por completo en esa revelación de Jehová, antes de adentrarnos por completo en ello y de adentrarnos cada vez más en ello, vamos a ver el resultado de la prueba.
En el versículo 14 se nos dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Usted está viendo el resultado de la prueba. Ya Abraham fue probado, sabemos el final de la historia porque lo leímos, ¿verdad? Porque lo hemos leído muchas veces. También que Dios le dijo que no matara a su hijo. Allí apareció un carnero, el carnero fue ofrecido. Pero después de esta prueba terrible, ¿qué logra Dios en Abraham? Bueno, Dios hace que Abraham ahora vea más gloria en Dios. Ahora Abraham conoció que Dios es el que provee, pero el que provee para que no muera su hijo, el que provee salvación de la muerte, no el que provee solamente aceite y arroz y frijoles, no el que provee salvación. Ese es Dios. Y ese día, y a partir de ese día, no solo Abraham, sino que quedó el dicho: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En ese monte va a haber provisión para que no tengamos que morir. Eso fue revelado por la prueba. A veces nosotros nunca vamos a conocer a Dios hasta que no pasemos exámenes así de difíciles. No vamos a conocer la fidelidad de Dios, no vamos a conocer la cercanía de Dios, no vamos a conocer el poder de Dios hasta que no pasemos por pruebas bien fuertes y difíciles, donde nos quedemos allí, sin siervos al lado, sin nadie observando, solo Dios y nosotros. Entonces ahí vamos a conocer mucho mejor a Dios. Y nadie nos va a tener que decir: mira, Dios es esto, Dios es lo otro. Yo sé que Dios es eso. Yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios cuida de mí, yo sé que Él es amoroso, yo sé que Él provee, porque Él me ha pasado por pruebas y me ha mostrado, se ha revelado en mi vida. Ahora, además de esto, el pacto le es confirmado, afirmado y ampliado. Porque, hermanos, a ver, nosotros creemos que Dios es fiel y Dios promete y Dios hace de pura gracia, ¿sí o no? Sí, de pura gracia. Pero, observe esto, eso no niega que si usted pasa la prueba siendo fiel, usted va a recibir premios gloriosos. Eso no lo quite de su mente. Allí está la ley moral con estímulos para la obediencia, ¿sí o no? Yo soy Dios que tenga misericordia, mirad a los que me obedecen. En el mismo capítulo 11 de Hebreo dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y Dios está estimulándonos a la obediencia. Dios está estimulando a la obediencia. Y usted quiere ver un estímulo más grande que el resultado de este examen sacando sobresaliente. Pasa sobresaliente y no hay premio para ti. No, si alguien sabe premiar a Dios. Si alguien sabe premiar a Dios. Fíjense el verso 16, dice, y dijo, ahora el ángel aparece a hablar por segunda vez y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto es salvación por obras, ya Abraham era salvo. Esto es bendición para los hijos obedientes. Bendición para los hijos obedientes. Por cuanto has hecho esto, no me has causado tu hijo, tu único hijo, no es un ídolo para ti. Yo estoy por encima de él. Y tú has demostrado claramente y públicamente que tú me amas y me temes, sobre todo me temes. Dice: por cuanto has hecho, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y hermano, todo eso lo estaba oyendo Israel, lo estaba oyendo Israel. Esto fue escrito para Israel. Y estaban a punto de entrar a la tierra prometida y estaban diciendo: el obedecer a Dios, el rendirnos a Dios, el entregarnos por completo a Dios, va a hacer que Dios nos bendiga y que no haya enemigo que se pueda poner delante de nosotros.
Se lo prometió Dios a Abraham. Y por Abraham, porque es nuestra cabeza federal, nosotros somos descendientes suyos, vamos a poseer todo. Hermanos, Abraham es nuestra cabeza federal. También, todos los que tenemos la fe de Abraham somos hijos de Abraham. En cierta manera es nuestra cabeza federal. Porque nosotros tenemos una cabeza mejor que Abraham, de Cristo. Pero en cierta manera también es nuestro representante. Y miren cuánta bendición. El verso 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Así que después de la prueba, pasar la prueba, hay una gran bendición. Son muchas bendiciones prometidas. Y ahora sí, estamos listos para pasar a nuestra segunda parte de la predicación, yo creo, más gloriosa. El Señor nos auxilie para que así sea. Pero es donde Dios es revelado en esta historia. Jehová Jireh es revelado en la historia. Todos debemos recordar el principio de interpretación que Cristo nos enseñó. Cristo nos enseñó un principio para interpretar toda la Escritura. ¿Sí o no? Nos enseñó esto, nos dijo, allí se le apareció a los discípulos camino a Maús, ¿verdad? En Lucas 24, versos 25 al 27, y les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y miren lo que hizo Cristo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria después de padecer estas cosas. Dice, y comenzando por Moisés. ¿Qué cosa es Moisés? Cristo le aparece a los discípulos después de la resurrección. Los discípulos no creían que Cristo había resucitado, y Cristo se le aparece, le vendan los ojos para que no lo vean, para que no sepan que era él. Y le dice: a ver, dime qué está pasando en Jerusalén. Que la gente piensa que Cristo resucitó, pero no. Hasta las mujeres que vieron la tumba vacía resultan, ahora dice que se le apareció. Y ahí el Señor le dice: ustedes son insensatos y tardos de corazones para creer. Y luego toma a Moisés. ¿Qué cosa es Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Toma a Moisés. Comienza por Moisés y por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento. Y comienza a citarle Moisés y todos los profetas. Y dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hermanos, esta historia que tenemos aquí, de Abraham y de Isaac, habla de él. Ya, les estoy citando la regla hermenéutica que Cristo puso para que usted no vea una cañona como yo voy a hacer la próxima hora. Para que usted no piense que yo estoy usando mal las escrituras. Jesús mismo dijo en otra ocasión: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y las escrituras a las que se refería a Cristo era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito aún. Así que estamos hablando de esto. Estas dan testimonio de él. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Teniendo esto en mente, podemos ver cómo Dios es revelado en esta historia, cómo Cristo es revelado en esta historia, cómo se nos está hablando aquí de la prueba de Abraham, pero más que esto, de Jehová Jireh, del Dios que provee. No el Dios que provee aceite, arroz, frijoles y carne, no, el Dios que provee salvación. De eso trata esta historia. Más que de la prueba de Abraham, de una prueba terrible a un hombre, más que eso, trata del Dios que provee salvación. Hermanos, observemos los tipos de Cristo que tenemos en Isaac. ¡Qué tremendo! Yo no voy a mencionar algunos tipos. ¿Qué cosas son tipos? Son algunas, pudiéramos decir, herramientas bíblicas que usa Dios en su palabra para enseñarnos, para hablarnos de algo que está anunciándose por medio de ciertos personajes, pero realmente habla de un personaje central. El personaje central de toda la Biblia es Cristo. Sin embargo, Cristo es anunciado y alumbrado por muchos otros personajes. Uno de esos personajes
que anuncia y habla de Cristo es Isaac. Una aclaración muy necesaria que hace el cristianismo histórico lo encontramos en nuestra confesión de fe. En la confesión de fe de Londres de 1689, los cristianos miren lo que creían de los tipos. En el capítulo 8, que habla de Cristo el mediador, en el párrafo 6 dice: aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente, hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y el beneficio de esta, o sea, de la redención de Cristo, fueron impartidos a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el principio del mundo. Y dice, en y mediante aquellas promesas, y ahora mismo dice, tipos y sacrificios en los cuales él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que hería la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso dicen los cristianos históricamente. Ahora, la Biblia también dice eso. Nosotros, los cristianos, ¿de dónde sacaron eso? De la Biblia. Ahí encontramos a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Primo de Jesucristo de Nazaret, según la carne, ¿verdad? Pero él sabía que su primo era más que su primo. ¿Por qué? Porque desde que él estaba en el vientre de su madre y su primo en el vientre de su madre, ya él había saltado en el vientre de su madre lleno del Espíritu cuando se acercó su primo. Y cuando luego que ya tenían 30 años respectivamente, él era Juan el Bautista, investido con poder y luz de lo alto como un profeta de Dios, preparando el camino al Señor. Y cuando ve al Señor delante de él, en medio de todo el pueblo, ve claramente por el Espíritu quién era este hombre. Y dice, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Qué luz! Porque el cordero hasta ahora era todo lo que habían pasado. Muchos corderos habían sido sacrificados a través de la historia del Antiguo Testamento. Pero ahora Juan el Bautista dice, olvídense de todos esos corderitos que estaban hablándonos, anunciándonos a este cordero. Todos esos corderos vienen a ofrecerlo una y otra vez por el pecado. Este es el cordero que de verdad quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Así que hoy nosotros tenemos nuestra historia, nosotros podemos decir, gracias a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta historia de un cordero, esta historia de un hombre sacrificado, habla de Cristo, más que de cualquier otra cosa. Si nosotros miramos al libro de Revelaciones, ¿sabe cuál es ese libro? Apocalipsis. Dice este libro hace tal declaración que nos deja asombrados. Dice, y la adoraron a la bestia, a ese campo de maldad, a ese grupo, pudiéramos decir, religioso de maldad del mundo de estos tiempos, o de los tiempos finales. A la bestia la adoraron ¿quiénes? Dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio del mundo. Aunque realmente hubo un cumplimiento del tiempo donde él fue necesario que fuera inmolado, la eficacia, el poder fue administrado desde el principio del mundo. Nosotros en nuestra historia gloriosa de Génesis 22 tenemos el Cordero siendo anunciado. Etapas, fases del Cordero aquí están siendo alumbradas para nosotros desde el tiempo abrahámico.
Miremos los tipos. ¿Cuánto hay parecido en Isaac y en Cristo? ¿Cuánto del Cordero de Dios que quita el pecado tenía Isaac ya? Nos anunciaba Isaac ya. Miren ustedes conmigo, solo vamos a mencionar algunos pocos. Isaac y Cristo, ambos fueron concebidos de forma milagrosa. Y en tiempos muy esperados y determinados solo por Dios. Isaac fue un hijo esperado y nació milagrosamente después que ya Sara tenía 90 años. Había sido estéril toda su vida y había perdido hasta el periodo. O sea, lo que hace una mujer fértil es que, usted sabe, no lo va a dar todo, ni hay tiempo para ello. Milagrosamente nació Isaac, milagrosamente nació Cristo. En el tiempo que Dios quiso nació Isaac, en el tiempo que Dios quiso nació Cristo. Todo esto que estaba pasando en Isaac, ¿por qué? Nos estaba anunciando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac y Cristo trajeron gran alegría a sus padres. ¿Sí o no? Isaac cuando nació fue motivo de gozo y de alegría. Cristo al nacer trajo alegría no solo a sus padres, a todo el mundo. Hasta magos del oriente, sabios del oriente vinieron a adorar a el Mesías que había nacido. Isaac y Cristo fueron obedientes hasta la muerte. Hermanos, usted ve a Isaac caminando con su padre hasta el monte, subir lleno de aquella leña que tenía que trasladar un asno porque era bastante leña porque era para consumir totalmente un cuerpo humano. Toda esa leña la subió obedientemente. Cuando llegó, no fue suficiente eso. Cuando su padre comenzó a preparar la leña, ¿qué tuvo que hacer Isaac? Abraham tuvo que amarrar a Isaac y subirlo encima de la leña. 130 y tantos años tendría, o 20 y tantos años tenía Abraham. Hermanos, Isaac colaboró en su sacrificio. Él se dejó amarrar, él se dejó subir, o colaboró en subirse encima de la leña. Ambos fueron obedientes. Cristo no hacía su propia voluntad, sino la de su Padre. Él estaba ahí hasta el último momento, dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Obedientes hasta la muerte. Isaac y Cristo fueron acompañados por dos hombres a su martirio. Aquí hay dos siervos que no sabemos ni por qué fueron, pero dos ladrones acompañaron a Cristo hasta la cruz. Dos hombres. Qué parecido, tan curioso. Pero miren ustedes, estos dos siervos fueron dejados en la cumbre del monte, porque de ahí para allá era muy elevado lo que estaba por pasar. Solo el Padre y el Hijo sabían o se adentraban en la adoración. Los ladrones al lado de la cruz estuvieron con Cristo acompañándolo en su muerte física, pero lo que estaba pasando en la cruz solo el Padre y el Hijo sabían. No podían ellos subir más alto, no podían subir estos al monte. Lo que se estaba ocurriendo entre el Padre y el Hijo era demasiado elevado para esos dos ladrones. ¿Cuánto parecido, curioso tenemos en nuestra historia? Isaac y Cristo cargaron lo que sería su instrumento de martirio. Cristo fue obligado a cargar la cruz hasta el Gólgota. Isaac también tuvo que cargar la madera que lo iba a consumir hasta el lugar del martirio. Isaac y Cristo preguntaron a su padre sobre el sacrificio en medio de esos eventos. Isaac dijo: Padre, aquí está la leña, llevas el fuego, te doy el cordero. Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaac y Cristo
hicieron preguntas en ese evento. Isaac y Cristo también fueron ofrecidos en el mismo lugar geográfico, en el monte Moriah. El monte Moriah, donde Isaac fue ofrecido y un cordero lo sustituyó. Allí, donde Dios proveyó un verdadero sacrificio, donde Dios proveyó para sí mismo un cordero, y donde después quedó para la historia, Dios proveerá en el monte. Allí mismo se edificó el templo, donde se hacían sacrificios constantemente. Todos esos corderos que tipificaban a Cristo se edificaron en el mismo lugar. En ese mismo lugar geográfico donde Abraham ofreció a su hijo, en ese mismo lugar, luego Salomón construyó el templo, en ese mismo lugar. Pero a unos metros de ese lugar, Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por todos sus pueblos. En el mismo lugar. Ustedes pueden ver la gloria de este pasaje. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver el Evangelio anunciado aquí? Hermano, 2000 años antes de que Cristo lo hiciera, ¿pueden verlo? Isaac y Cristo también son el anuncio y cumplimiento de que Dios demanda un sacrificio humano por el pecado del hombre y que un sacrificio animal no era suficiente. La primera vez que Dios ordena un sacrificio humano fue aquí. Hasta aquí, antes de esto, siempre animales. Aquí y solo aquí, no solo antes y después se cumple con Cristo. Pero aquí solamente Dios pide que se sacrifique un humano. Un poco ya nos estaban anunciando que el cordero no era suficiente. Que hacía falta que un hombre muriera por los hombres. Aquí se anuncia por primera vez que era un hombre el que debía estar ofreciéndose en sacrificio. Isaac anuncia que Dios proveerá el verdadero cordero, Cristo, por el pecado. Y así nos revela que es Dios el que proveerá. Hermanos, sí, aquí vemos en los versículos 7 y 8, Abraham ya contesta por la fe. Dice, Dios se proveerá cordero. Dios se proveerá cordero, hijo. Tú y yo no podemos dar ningún cordero que de verdad satisfaga la justicia divina. Él se va a proveer a sí mismo un cordero. Él se va a proveer. Y luego, concretamente, en los versículos 13 y 14 le dice, Abraham, no le hagas nada a tu hijo. Y alzó los ojos a Abraham detrás de él y había un cordero provisto por Dios. Porque es Dios el que provee el verdadero cordero que está entregado. Por último, miremos en Isaac. Miremos a Isaac siendo desatado por Abraham. Puede estar conmigo hoy. Él está siendo desatado ahora. Ya Isaac tenía hasta el cuello estirado para ser degollado. Porque si su padre lo llevaba hasta allí, él sabía que su padre era un hombre temeroso de Dios. Él sabía que todo parecía indicar que a él le tocaba morir ese día. Pero fue esa primera. No sabemos si Isaac siente la misma voz que Abraham. La Escritura dice que Abraham escuchó la voz de nadie que le dijo, Abraham, Abraham. No dice nada de Isaac. Lo que sí es cierto es que luego Isaac ve que Abraham lo desata. Le dice, bájate, hijo. No sabemos cuánto ocurrió ahí humanamente, cuánto lo abrazó, cuánto lo besó, cuántas lágrimas había en aquel lugar chorreando, cuánto moco cayendo. No sabemos. Lo que sí es cierto es que Isaac se vio a sí mismo también muerto. Y luego ve que su padre trae de la zarza. Y no sabemos, él no sabe de dónde salió ese cordero, porque no había un cordero con todo aquello. Y montan a ese cordero encima de la leña, lo amarran allí, lo degollan. Y yo quiero que tú y yo, por favor, miremos a Isaac mirando a ese cordero muriendo realmente en su lugar.
observando que ese cordero ahora estaba siendo y pagando exactamente lo que él iba a pagar. Él está mirando al cordero y está diciendo por instantes, no soy yo el que está chorreando sangre ahí. El cordero está chorreando esa sangre en un lugar. Él queda sin palabras. ¿Cómo está mirando ese cuerpo del carnero? Y seguro, de seguro, adora a Dios por suplir ese cordero. De seguro adora a Dios porque es quien provee el cordero. De seguro recuerda las palabras de su padre: Dios se proveerá de cordero. De seguro adora a Dios, diciendo: Señor, gracias por este cordero, porque yo debía estar allí y está ese cordero en mi lugar. Amados, no tengo que hablarles de la verdadera historia que representa esta historia de Abraham e Isaac. Ya usted la ha visto. La verdadera historia que anuncia esta historia ocurrió hace 2000 años. Después, hace 4000 años, 2000 años de ellos. La verdadera historia ocurrió hace 2000 años. La verdadera. La que esta anunció hace 4000. La verdadera historia del padre que entregó verdaderamente a su hijo, su único, amado hijo. Este nunca se bajó del altar. Nunca se bajó del altar en forma de cruz. No era solo Isaac, era el cordero provisto por Dios. Realmente. Jehová Jireh no solo nos provee de alimentos, y Él provee de alimentos, Él cuida de nosotros. Él no solo provee medios de transporte cuando lo necesitamos, provee una casa, provee una pareja, familia. Él es nuestro proveedor, pero Él nos ha provisto de lo más necesario para la vida. Nos ha provisto mucho amor. Nos ha provisto para de verdad pagar en lugar de nuestros pecados. Ahora puedes entender Juan 3:16. Ahora puedes entender, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, sí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros nos íbamos a perder al infierno. La paga del pecado de todos nosotros es muerte, separación de Dios. Pero de tal manera ha amado Dios que nos ha dado a su Hijo. ¿Quién en este lugar se puede preguntar a sí mismo: ¿qué voy a hacer con esta provisión tan gloriosa que Jehová me ha hecho? Que Jehová nos ha hecho. ¿Qué vas a hacer con esa provisión? Hay algunos aquí que no se arrepienten de sus pecados, que quieren seguir en sus pecados. ¿Cómo vas a hacer esto con una provisión tan gloriosa? Algunos aquí dicen: qué bueno, soy salvo, ahora puedo hacer planes de esta vida, vivir confiado en que Dios, y simplemente seguir viviendo una vida vana para ti. Hermanos, si Dios nos ha provisto lo más importante, nos ha librado en Cristo Jesús, no, hermanos, no tenemos otra cosa que hacer que vivir para Él, vivir para aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué harás con esta provisión tan gloriosa de Jehová Jireh?
Qué glorioso sería, qué bueno sería que a partir de hoy usted no piense más en Jehová Jireh como el que sube y llena los bolsillos de dinero. Jehová Jireh es el que provee un Salvador que realmente quita el pecado del mundo. Vamos a cantar junto este himno, y yo sé que es bonito el himno, que quizás logre emocionarnos, pero lo más importante del himno es lo que dice. Así que si usted piensa suficientemente en lo que dice, yo sé que puede emocionarse todo lo que quiera, pero si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, un pecador fue su juez, golpes, burlas, crueles, clavos, colgado en una cruz. Pero lo que podemos ver ahí es el poder de la cruz. Mi pecado en Jesús. Ira y culpa cargó. Perdón recibo en la cruz. Vamos a cantar juntos el poder de la cruz.